Octubre se conmemora, se está trabajando en un Día Internacional para la Acción por la Despatologización de las Identidades Trans. Y eso acaba de pasar hace días, de verdad. ¿Y se enteraron ustedes de eso? No, ¿verdad? No. Partimos entonces de pensar que lo primero para mí, para yo poner aquí en la mesa en esta conversación, es hablar desde mi propia transgresión y desde el propio reconocimiento de cómo yo, Gabriela, mujer cisgénero, hasta este momento, mañana no lo sé, y mi conflicto con esta exigencia de nombrarte ante el otro como que eres, ¿no? Desde ahí voy a partir con que es muy complicado manejarte en este lugar de decir quién eres cuando a la mañana que te despiertas con alguna cuestión emocional no tienes idea de qué te está pasando. Bueno, esas exigencias pasadas a una identidad trans es mucho más complejo. Bueno, desde ahí voy a partir. Traigo celular porque millennial, ustedes disculpen, si no me ajusto me voy a ir lejos y aquí vamos a estar 3 horas. Entonces, bueno, desde ese lugar para mí es relevante empezar con una reflexión. En algún momento de mi paso por esta institución que trabaja con VIH, me dedico a trabajar, a capacitar y a estar con personas de diferentes edades, principalmente juventudes, que su intención es hablar de VIH para prevenir, porque el VIH es malo, ¿no? Y desde esa postura la gran mayoría de personas se identifican, yo particularmente no, pero eso trae que si adquirimos VIH siendo promotores de salud, lo estamos haciendo mal. Y entonces llega conmigo una persona después de muchos años, que fue mi voluntario, que fue parte de mi equipo, fue mi replicador, hizo mucho trabajo comunitario, era muy bueno en su trabajo, y entonces llega conmigo y una frase para él es, perdóname, y lo que me acaba de pasar es que tuve que adquirir todo esto para encontrarme realmente, y me da pena decírtelo, porque tú me conociste normal y ahora mi nombre ya es otro. Con eso llega conmigo esta persona, se da cuenta a través de adquirir el diagnóstico de VIH que en estos intentos de demostrar que era un hombre homosexual, que no lo era, pero que era un hombre homosexual, empieza a considerar prácticas de riesgo como una forma de decir quién soy. En este paso encuentra VIH en el camino y eso lo lleva a un proceso terapéutico, y en el proceso terapéutico resulta que ni era uno ni era el otro, había un posicionamiento sobre una identidad trans. Cuando lo descubre, el mundo le cambia completamente, porque claro, por eso no era un hombre homosexual, claro, por eso no llevaba a cabo estas prácticas, claro, por eso no era bueno dando conferencias, claro, por eso me daba pena decir cómo me llamo, y todo le empieza a tener un sentido, ¿no? Después de 27 años de vida es cuando él se da cuenta de esto, y ahora es una hermosa mujer promotora de derechos y que se dedica principalmente a hacer trabajo comunitario para el reconocimiento de las identidades trans y las infancias trans. Ese es el paso y con eso empiezo. Más allá de la lectura obvia sobre esto que les acabo de comentar, en algún momento una persona que pasa por estas filas me lleva a reflexionar hasta dónde tenemos que llegar para encontrarnos. Y en el camino, hasta dónde le vamos a invertir, hasta dónde vamos a costear con tal de encontrarnos. Algunas personas lo han hecho desde adquirir un diagnóstico, algunas otras las hacen desde el trabajo sexual, algunas otras la hacen desde prácticas de riesgo diversas, y algunas otras lo hacemos desde el costo por los vínculos amorosos, ¿no? Dígame. ¿Cómo a través de las prácticas de riesgo pueden reafirmarse? Pensando en las sexuales, principalmente, cuando una persona, una identidad, una persona trans revela esto en su contexto, regularmente encuentra rechazo, exclusión. Lo lleva a prácticas de sobrevivencia para sacar dinero de algún lugar y con eso o pagar la transformación física, toda la inversión física para representar el cuerpo que debería de ser el mío. Ahí puede ser desde, principalmente es el trabajo sexual o las prácticas de los encuentros casuales, sin protección. Porque actualmente
todavía el uso de preservativo es una forma de demostrar el ejercicio de la sexualidad. Y entonces, si utilizo condón, estaría asumiendo que estoy teniendo sexo con un hombre. Y entonces el no usarlo es como que no hay evidencia. Es algo muy simbólico, muy profundo, pero es, si uso condón, tendría que aceptar lo que soy. Mejor no lo uso, y las personas o las mujeres trans regularmente entran también en estos espacios. No es la norma, no es lo esperado, pero es la mayoría. Estadísticamente los tenemos ahí representados, ¿no? Eso también es como muy significativo en la sociedad. Ves a una mujer y lo primero que piensas es seguramente ejerce trabajo sexual, y es como no, puede ser maestra de table, puede ser maestra de mesas, puede ser carpintera, ¿no? Pero regularmente el imaginario nos lleva a pensar que mujer trans, claro, cuando no. Hablando de esto, entonces, parece que hay una muerte correcta, y parece que al hablar de las identidades trans es robarles esta decisión de morir o de tener una muerte con la identidad que son. Al morir es volverlos a lo correcto, es quitarles lo raro, lo transgresor, lo rebelde y volverlos a lo normal, ¿no? Es decir, la muerte en sí es una experiencia insoportable. La muerte en una persona trans es una muerte invisible que ni siquiera se nombra, porque es rara. Son muertes que no existen. Esta muerte trans es la oportunidad para todos los demás de alterar el imaginario de la muerte. Las personas trans no mueren porque las personas trans pues no existen. Son raras, no son parte de la norma, no son ni siquiera parte de la estadística. Solo para VIH y trabajo sexual. Ahí sí existen las muertes trans, y en ese contexto sí son importantes. En todo el contexto comunitario no nos importa. Mientras no estén en mi contexto, son muertes que no importan y son muertes que no existen. Y desde ahí pues invisibilizamos la existencia de otra persona. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Sí? Sí, yo sé que se escucha, pero siempre pregunto, ¿sí se escucha bien hasta allá atrás? Una muerte parece ser solo válida si es cisgénero, si es normal, y los trans no mueren pues porque no existen. Lo esperado es la muerte de lo vivo, y los trans no son cuerpos vivos. Esto lo digo de esta manera fuerte, ya que la experiencia contra los cuerpos violentables es cada vez más intensa, y respondiendo a esta premisa de no ser cuerpos vivos, vuelvo a marcar en esta lectura que es lo que yo recibo en la clínica. Yo no importo, yo no valgo, yo no tengo por qué hacer esto, pues porque yo no existo socialmente. Lo que se espera de mí es que no soy un cuerpo vivo, y los cuerpos que no son vivos son cuerpos violentables. Los cuerpos de las mujeres cisgénero y de las mujeres trans regularmente son cuerpos violentables, y ahí están todos los casos de feminicidio, todos los casos de transfobia y todas las muertes a diario que no se reportan, pero que sin embargo existen. Y quienes estamos ahí nos damos cuenta de cuántas muertes existen al día, y el Estado jamás las reporta. Las muertes en cuerpos trans se les consideran aberrantes, por lo tanto son inválidas. Si la experiencia de vida estadísticamente, o en las estadísticas nacionales, nos dicen que para la comunidad LGBT la esperanza de vida está por debajo de los 50 años, mientras que para las mujeres está como entre los 45 actualmente, y Ciudad de México en los estados cambia. Para las identidades trans es de menos de 35 años. La expectativa de vida es de menos de 35 años. Sí estamos ahí como en el límite. Yo estoy a 5 años de pasar esa norma y decir, lo logré. Habrá quienes ya lo pasaron. Yo soy feliz en mi tercer piso, no se preocupen. Muchos. Sí, pero pensar en esto, la expectativa de vida, sin embargo, no habla de una calidad de vida. Eso es muy distinto, es llegar a esa etapa, pero nos vale gorro cómo llegas, ¿no? Si llegas viva, si llegas mutilada, si llegas con violencia, eso no interesa, todavía sigues viva, ¿no? Que el cuerpo tenga corazón latiente, eso consideran el Estado una cuestión de vida. Y vaya, es importante nombrarlo. Sus muertes, por lo tanto, las muertes de las identidades trans, son simbólicas, fantásticas, y hasta las reales no tienen una relevancia estadística, desde que son invisibilizadas y patologizadas como cuerpos no sujetos a derecho, que lo mencionaban en la mesa anterior. Son cuerpos que tampoco son sujetos a derecho, y al Estado no le interesa lo que está pasando. Para el resto de la población que convivimos
con cuerpos trans, estas muertes le pueden representar la oportunidad de transgredir al otro, su cuerpo, su identidad y su esencia, por lo insoportable que representa la normalidad. El ejercicio de su sexualidad, por lo tanto, a nosotros nos representa, yo lo hago bien, ellos son los aberrantes, ¿no? Ellos se prostituyen, que es la palabra que se utiliza, aunque es un ejercicio responsable del trabajo sexual, luego entro en ese debate. Por lo menos en la visión de los últimos años, las mujeres trans ejercen su sexualidad de una manera aberrante. Todo lo que yo haga es normal y está bien. Si lo hacen los trans, es porque ellos son los degenerados, nosotros estamos bien. Hasta ahí vamos, ¿voy claro? Okay. Esta parte de invisibilizar la muerte y de no validar la identidad que por tanto tiempo han luchado, lo vemos desde Amelio Robles hasta Viviana Rocco. Quienes estamos en el mundo trans ubicamos a Viviana Rocco como una activista súper importante que todo el mundo conocemos como Viviana, no tenemos idea qué fue el otro paso, sabemos que era una fotógrafa muy importante y de pronto ella fallece y la familia decide, pues vístela como era de hombre, córtale el pelo, entiérrala donde debe de ser, que nadie sepa que se llamaba Viviana Rocco, que nadie sepa su paso por el mundo. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está enterrada Viviana. Hay tantas historias alrededor de ella, pero nadie sabe dónde está Viviana. Y de Amelio Robles logró un grado de capitán, creo, capitán o general dentro de era la revolución, si no me equivoco. Cuando fallece es como, ¿qué pasó aquí? Como que le falta algo entre las piernas. Pues nos equivocamos, quítale los grados que había conseguido militarmente y entiérralo donde debe de ser. No reconocemos el matrimonio que tuvo con una mujer durante más de 20 años. Y hasta hace un par de añitos ya se le reconoció el, bueno, sí cierto, ¿verdad? Sí ganó el grado de capitana, bueno, es verdad. Y ya se le reconoció como un varón, aunque toda su vida y su experiencia pública fue desde un lugar de varón, no se le reconoció hasta que entra la perspectiva de género a nuestra bella república, hasta ese momento se le reconoció, ¿no? Entonces eso también es importante, que cuando fallecen los volvemos a la norma. Es la oportunidad perfecta de transgredir a quien transgredió mi visión de lo normal. Eso es complicado, pero bueno, es un ejemplo. Esto socialmente, y para quienes estamos en la periferia de este tipo de cuerpos, nos va a decir que son cuerpos transgredibles, ¿no? Lo que ellos hagan se les puede violentar, se les puede transgredir porque no son normales. A los normales sí los respetamos. A los anormales no. Hay por otro lado una exigencia hacia las personas trans para matar esa identidad que ya no es, ¿no? Esto es lo social. Socialmente está vulnerarles la posibilidad de morir con su identidad, de respetar todo este paso que han tenido durante toda su vida, pero también a quienes aún permanecen en vida, socialmente se les exige ya matar ese cuerpo, matar esa identidad y ya, órale, ¿no? Si dices que eres mujer, pues ya, entacónate, ya píntate y ya vete bonita. Esa exigencia suele ser sumamente pesada para la gran mayoría de personas que están en un proceso de transición, ya que si no lo hacen, entonces no son de a de veras. Si no se ven como mujeres, si no se ven como hombres, entonces nos están engañando. Y eso es una norma o es algo general que se escucha en clínica y que nosotros lo compramos. Lo compramos así. Si se ven, entonces sí es. Si no se ven, puro choro, ¿no? Le faltan cosas ahí por mejorar. De ahí la confusión. Como el estereotipo, exactamente. Quien yo soy, respondiendo si yo estuviera en esta identidad trans, quien yo soy le es intolerable al otro. Por lo tanto, asumirme completamente tendría que ser una forma de calmar la angustia del otro, no calmar mi angustia. Esta exigencia por verme como una mujer o como un hombre trans calma a los demás, pero angustia a la persona que está en ese proceso de transición. Y es una forma de violentarlas y es una forma de matar su esencia normalizada. Escuchamos desde la clínica también que el rechazo, la crudeza, la auto-invisibilización son el remedio perfecto para no ser. Mejor no le entro, mejor me echo para atrás, mejor ya no hago nada, y mejor me mato otra vez para que los demás estén bien y no me vulneren, ¿no?
mejor así, mira, no le movemos, nos quedamos como estamos y listo, ya no va a pasar nada, ¿no? Y la realidad es que pasa a peores consecuencias. Tenemos que entonces, hasta aquí, las personas están en un conflicto sobre para ser de nuevo, tengo que nacer de nuevo, tengo que construir de nuevo, tengo que existir de nuevo, y esto puede ser totalmente confrontable. Hay quien no lo va a asumir porque desde lo social no hay un reconocimiento para mí. Todas mis transiciones no son importantes. Será como una batalla eterna. Contra sí mismas y contra la sociedad, cuando la sociedad no va a hacer nada por cambiar eso. Oye, Gaby, pero ¿no crees que actualmente ya, no sé, es mi perspectiva? A lo mejor porque vivo en la ciudad, a lo mejor porque incluso ya aquí en la ciudad ya es pagable, el gobierno ya les paga la transformación. Eso parece. Pero, o sea, yo no veo así tan marcado lo que me estás contando. O sea, yo Sí. sé que sí hay gente, como los racistas, como los, no sé, pero yo creo que ha cambiado mucho, ha evolucionado, ¿no? Incluso yo creo que, o sea, nacimos, o sea, estas generaciones, los que estamos aquí, creo que somos más tolerantes. Entonces, yo no sé, incluso conozco una persona ya grande, no, a mí no me molesta, o sea, mientras no se estén besando aquí, y no besándose porque, enfrente de mí, no porque sea malo que dos hombres o transexual, lo que sea, sino porque la sexualidad es privada, ¿no? Entonces, una persona ya grande versus mi generación, o sea, como que hay menos, ¿no? Lo interesante es darme cuenta cómo está tan normalizada la invisibilización de estas poblaciones que creo que no hay un conflicto. Lo que nosotros, bueno, en mi caso, lo que yo recibo en clínica, lo que yo recibo de mi contacto con estas identidades, principalmente con la comunidad LGBT, pero en particular con la comunidad trans, es ¿para qué le muevo si las personas de afuera no lo van a entender? Lo que yo trato de transmitirles mucho es no es igual, pero es despertarme, verme al espejo y decir, ¿quién sabe quién es? Esto que nos va pasando a la mayoría paulatinamente, de pasar a la infancia y tú ves fotos de infancia y dices, no me acuerdo qué se sentía estar en ese proceso, pero yo sé que ahí estoy. En las identidades transes me acuerdo perfecto de ese proceso y ahí no estoy. Es el paso totalmente contrario. O sea, es poder decir, ahí me veo, reconozco quiénes está, recuerdo perfectamente la experiencia, pero ahí no estoy. Mi participación pública se vuelve una forma de calmar a los demás. Si las identidades, si las personas trans realmente tuvieran una participación pública, la población cisgénero no sabría qué hacer con eso. Porque lo que nos viene a representar este espacio de la población es tus referentes están bien para ti. Esos referentes conmigo no hacen match. Yo veo, ok, ahorita debatimos, pero puede ser que esa parte de referentes conmigo no hacen match y entonces tengo que construirme mis propios referentes porque públicamente no existen referentes para quien no se identifica con su cuerpo. ¿Desde qué? Desde que yo voy a mi registro civil y entonces me preguntan ¿qué es? Ah, pues niño. Y listo. Voy a representar en el otro que el cuerpo me dice que es. Pero no le pregunté al sujeto qué es, quién es, qué es para sí mismo. Eso no se le pregunta. Llega un momento en la vida en la que eso entra en cuestionamiento. Y es sí sé que ese del espejo soy yo, pero no soy yo. Es complicado. A nivel de que el Estado sí nos da estos procedimientos para poder hacer la parte estética, porque es una cuestión de estética, medianamente las campañas, y no me quiero meter en eso, pero las campañas y las promociones lo dicen, pero llegando al espacio a solicitarlo hay muchísimas trabas para la gran parte de la población, desde
tienes que pasar primero al psiquiátrico, luego vas a pasar a tal instancia, luego vas a pasar a esto, ya que tú me digas que sí es cierto y que no estás bromeando, ya te doy tu pase a hormonización o ya te doy tu pase a un tipo de cirugía. No es en la gran mayoría de las personas, pero siento que hay muy poco espacio donde eso se solicita. Actualmente el gran debate de una parte de la comunidad trans es por qué los servicios de salud para la comunidad trans están en la clínica Condesa, que está dedicada para VIH. Y entonces es continuar la estigmatización de que las personas trans seguro tienen VIH porque van a esa clínica. Y es un no, pero es políticamente el único espacio gratuito. Y además lo alinea a la población gay. Ajá, ¿no? exacto. Y alineamos también de VIH, la población homosexual, hombres principalmente, van a vivir con VIH. La población trans, como claro, ejerce trabajo sexual, por supuesto que va a tener VIH, porque siguen siendo hombres que tienen sexo con hombres. Es decir, se sigue visibilizando, se sigue entendiendo que lo que yo veo es lo que la persona se siente. Si yo veo un pene, sigue siendo un hombre. Y entonces lo demás que veo es una construcción acá fantástica, simbólica, pero sigue siendo un hombre, porque no puede cambiar lo que es. ¿Ok? Cuando ustedes se cuestionen por sí mismos cómo llegamos a construirnos mujeres cisgénero, hombres cisgénero, vamos a entender a la población trans. Pero nosotros ya asumimos que estamos bien, ¿no? Porque no me pregunto diariamente quién soy. Yo ya lo asumo. ¿Quién eres? Gabriela. ¿Y qué eres? Pues mujer, ¿qué no ves? Es tan normal decir, pues soy mujer, o sea, a ver, tengo busto, tengo vagina, tengo caderas, es obvio. Desde este posicionamiento no es obvio. No es obvio nombrarte mujer, no es obvio nombrarte hombre, porque yo no sé quién eres para ti mismo. Yo sé lo que veo, pero yo no sé quién eres para ti mismo. Todo esto del lenguaje sobre cómo lo hago neutro, es algo, les digo a mis grupos, no es tan difícil. Es una cuestión hasta de poesía española. Hablen en les y se quitan de problemas. Y es como, sí, es cierto. Es muy sencillo. Es una forma de empatizar con el otro, de no asumir nada por el otro y decir, ¿cómo quiere que lo nombre? Es como, ¿cómo quiere usted, bello, galante, cuerpo que está presente ante mí, que le nombre? Nómbrame en femenino, nómbrame en masculino. Le doy un lugar a la voz del otro. Actualmente, tanto para mujeres como para personas trans y muchos otros colectivos, esa pregunta se da por hecho. A mí no me preguntan cómo me siento. Si me estoy riendo, seguro estoy feliz. Y entonces vemos toda esta campaña de depresión donde pues estaba bien feliz. Si se estaba riendo, era comediante. ¿Qué pasó? Algo le ha de haber pasado. Seguramente su mujer, porque si es hombre, seguramente tuvo una pareja mujer. Y si es mujer, seguramente no ha encontrado el amor de su vida. Híjole, me puedo deprimir por mi existencia y no por el amor. Pero esta falta de amor, para mí el amor, desde mi posicionamiento, es validar la existencia del otro, sin asumir nada por el otro, desde lo que el otro diga hacia mí y hacer una relación en eso. Habrá otros que digan, para mí el amor es aceptarte como es, mientras no te beses enfrente de mí. Ese lugar de yo tolero lo que los demás hacen, me pone a mí encima del otro. Y a veces no lo registramos así. Lo creemos como algo lindo. ¡Qué chido! Tolera las identidades trans. Ok, les está diciendo que son menos que ellos. Tolero. No sé si te lo alcanzo a transmitir. Pues te acepto. Así como eres, te acepto. Se tengo tolera un la lugar. Guerra, ¿no? O sea, hay la guerra, por ejemplo. Este sobrevalor que le hemos dado a la tolerancia, que finalmente es darle un lugar a aquello que no podemos cambiar, pero que consideramos de entrada intolerable. Entonces se tolera la guerra, se tolera el hambre, se tolera la miseria, y no podemos trasladar eso a un ser humano, porque entonces algo estamos fallando en materia de inclusión y de derechos. Exacto. O sea, sociedad que tolera a otro, a una figura, está finalmente invalidando que ese grupo, ese colectivo es menos que el resto. Entonces, se tolera a la población trans, algo estamos haciendo mal en términos de inclusión social y respeto hacia la colectividad. Sí. Correcto sería. No, esto es un reflejo de la realidad. No estoy hablando de lenguaje, estoy hablando de un retrato de nuestras sociedades.
porque también toleramos al indígena, porque también toleramos a la mujer, porque también toleramos al rico siendo pobre. O sea, en realidad existe una sociedad que está basada en un sistema de odios, de relaciones de odios. Más que aceptarlo, porque es lo mismo con una palabra más linda, es no reconozco al otro por el simple hecho de ser, ¿no? Si de pronto escuchamos en el amor romántico, mi gran queja es que el otro no me quiere como soy, todo el tiempo quiere que algo cambie. Ahí está la parte de hostilidad, la parte de odio, de no me vas a reconocer como soy, ok. Entonces, ¿cómo debería de expresar? O sea, ya haciendo la connotación de tolerancia y aceptación, ¿cómo debería de empatizo con...? Mi respuesta es empática, porque si yo le nombro él, si el cuerpo es femenino, si yo le nombro ella y el cuerpo es masculino, puede ser por una omisión de concepto mío, pero la empatía no tiene que faltar. Hay quien, siendo políticamente correcto, todo el tiempo está violentando. Le voy a decir a el compañero, a menos que tú tengas otra identidad, y es como, a ver, espera, como por qué hacer esta cuestión tan marcada, es innecesaria, se pierde la parte del afecto, se pierde la parte empática. A donde yo le apunto es, el lenguaje es lo de menos si no estás reconociendo el lugar del otro. Si yo digo, te compré esto porque una vez vi que traías rosa y pues te gusta el rosa, ¿no? No me preguntaste. Tal vez ese día traía rosa, pero no me gusta el rosa. A veces uso rosa, pero no me gusta el rosa. Transmitiéndotelo es la parte afectiva. Lo que no hacemos es reconocer afectivamente al otro y nos vamos burdamente sobre el bulto, sobre lo que yo veo. Y entonces no me interesa lo que es. Lo que yo veo es lo único importante. Y desde ahí anulamos la existencia del otro, porque solo vale lo que yo digo. Y aplica en todo. Mi hijo no me hace caso, y ya le dije 20,000 veces que no ponga los calcetines ahí. Y ya le pregunté si está bien. Ya le pregunté por qué no los pone en su lugar. Le he dado otra opción ante esa conducta que no checa conmigo. No, ok, el conflicto va a seguir ahí eternamente. Y pasa en la adolescencia, y pasa en los contextos políticos, y pasa en acuerdos gubernamentales, y pasa en muchos espacios. No hay un reconocimiento del otro por el simple hecho de ser. No, sí escuchaba, conversando sobre precisamente la diversidad sexual. Estábamos como, no conflictuando, sino debatiendo el tema. Y dice, es que yo, o sea, sí respeto, pero que no se bese en la vía pública. Le digo, tú no te besas en la vía, bueno, pero es diferente, pero ¿cómo es diferente, no? Y es un derecho humano fundamental, la expresión de los afectos. Entonces dice, un adolescente, a mí se me gusta, es muy bonito este amor. Claro. A ver la violencia en la casa, en un matrimonio de hombre y mujer. Pero a mí lo que más me gusta es que son autolimitativos, porque no van a poder tener hijos. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? Le dije, yo a las mujeres que no pueden tener hijos, o los hombres que no pueden tener hijos, no se deberían de casar porque la ley dice que es para la reproducción. Eso ha ido cambiando, y tú debes de aceptar que todos somos diferentes y tenemos situación. Por ejemplo, yo que soy feminista y escucho mucho la feminazi, ¿no? Cuando muchos capitales están cruzando por mucha frustración, y yo me he ido desarrollando de esas prejuicios estereotipos que al final te pesan como difícil de existencia, por estar cumpliendo la expectativa social. Pero sí ves ese tema de intolerancia, o hasta de falta de respeto de burla, porque es autolimitativo. No se puede reproducir. Pues ese es el sentido de su vida, órale. Pero no es el de todos. Es que la gente cree que es diferente y que si hay una burla y violación a sus derechos. Sí, me recuerdas como muy práctico, antes de continuar con lo que estaba acá, en algún momento estudié hambre y fui niñera. Y yo ya traía todas estas ondas de sexualidad, yo ya estaba en Casa de la Sal, conociendo que el mundo es más grande de lo que yo pensaba, conociendo que uno puede tener más de una pareja, ser feliz en el intento y pasársela súper bien. Y salimos a la calle, unas 2-3 cuadras de su casa, hay 2 chicas que se están besando y entonces me dicen, Gaby,
¿por qué se besan? Y yo, de la forma más natural, es pues porque se quieren. ¿Cuál es la duda? Ah, no, ninguna. Eso fue todo. Voy a contextos de papás y es que ¿cómo le explico a mi hijo cuando dos hombres se besan? Y yo, ¿por qué se besa usted con su pareja, quien sea? Pues porque me gusta, pero mi pareja es mujer y yo, su pareja de ella también es mujer. ¿Cuál es el conflicto? Que no sé cómo explicarle. Y yo, exacto, la angustia es suya, del niño no. La duda es ¿por qué se besan? Porque se gustan. Ah, chido, listo. Pero para los demás, para los terceros es que ya no pueden. Entonces, bueno, termino rápido con esto. Hasta aquí sí, vamos bien. ¿Sí? Hasta aquí por lo pronto, encontrar quién soy puede costar la salud, puede costar un diagnóstico médico, hablando de VIH, ITS, hepatitis, miles de cosas más. Identidad trans, todavía no llegamos a parte. Los vínculos primarios, como pueden ser los padres o la casa en general, me puede costar la pareja. Hablar sobre mi identidad puede ser la pérdida del amor para grandes personas y por eso no lo hablan. Perder un trabajo, perder estudios, perder un lugar de reconocimiento social y perder la vida, ¿no? Habrá quien pierde la vida en este intento. No sé si a través del riesgo, pero sí a veces a través de la denigración y la sangre ha sido el único camino que encuentran estos cuerpos para hacer. Se les pide tener de forma flash una saga tipo La Guerra de las Galaxias, con toda una historia, argumento, todo, cuando todavía hay una construcción nueva, de una vida nueva, con una historia nueva. Apenas vamos en el guión y en la filmación, y ya ustedes quieren los libros, los tomos, la saga en Netflix, y todavía no vamos hasta ahí. Esa es una exigencia muy común en identidades trans, y para mí es importante ahí recalcar que esto, sin un apoyo de acompañamiento terapéutico, nos puede llevar a lugares peligrosos. Si esta exigencia por destruir la identidad asignada suele representar un duelo eterno en cuerpos cuya presencia no se ajusta a los estándares del cuerpo en transición, es decir, son poco femeninas o son poco masculinos. Desde esta posición es violentar el cuerpo para decidirse a asumir y además tener una construcción a nivel de adulto. Ya esta transición ya debe estar clara, no tienen que tener dudas, no tienen que cuestionarse nada porque si no nos estás engañando. Hasta ahí vamos bien. Cerrando entonces la construcción de la feminidad desde mi visión, va desde matar prejuicios, ideas de estándares corporales, expectativas sobre el ejercicio de la sexualidad, en el caso de la feminidad, de ser pasivas y heterosexuales. Ahí les fallo, muchachos. Mientras que en la construcción de la masculinidad, para mí sería importante matar machismo, estigma, violencia asociada a la discriminación y la vulneración de los cuerpos por el simple hecho de que se pueda. La violencia y la discriminación empiezan cuando le damos voz y van a terminar cuando dejamos de sostener y construir nuestra identidad desde la hostilidad, desde el odio, y a poder decir quiénes somos nosotros sin violentarnos, sin discriminarnos y sin odiarnos para tener un mejor camino. No es un camino fácil el presentarte con una identidad nueva, no es fácil decidir y tomar acción, sin embargo hay un paso a paso. Si estas exigencias nos llevan incluso a atentar contra nosotros mismos por cumplir una expectativa que no va de acuerdo a nosotros, vemos la muerte de nuestra propia esencia como el precio a pagar para ser. Hay personas que no asumen esta identidad por miedo a perder la identidad anterior, por miedo a perderse y por miedo a perder principalmente el amor y el afecto que tanto ha costado. Por lo tanto, lo fantástico de estas muertes en los cuerpos trans ha sido, hasta este punto, el destruir una identidad que también es parte de nosotros. No se reconoce que falta nuestra identidad. Que si no se reconoce con valor, se le quita peso, se le quita fuerza a entender que eso que tampoco soy también es parte de mí. Esa identidad que intento matar es parte de mí. Y para poder trascenderla, hay que validarla y hay que reconocerla primero. Si no lo hacemos de esta manera, nuestra muerte o la muerte de esta identidad no tiene eco. Amar incluso la identidad es invertir la vida para hacer. Es hacer accionar, hablar y desgarrarte la vida para pelear quien realmente soy. No es fácil y no es posible si solamente escuchamos las exigencias antes de escuchar nuestra propia voz. Si no escuchamos nuestra palabra, ahí sí se muere. Y eso sería todo por mi parte.
piden que empiece inmediatamente para poder recuperar el tiempo, pero por favor, público, con toda la libertad del mundo, igual interrúmpanme cuando consideren necesario, cuando crean que hay algo que no está claro, cuando, ¿no? Y bueno, yo trataré de ir articulando varias de las cosas que dijo Gaby, como para construir un diálogo entre los dos y que vaya teniendo cada vez más sentido. Creo que es fundamental empezar con temas que vayan, sobre todo aclarando de qué se trata ser trans, ¿no? El tema de la identidad trans está cobrando una relevancia que antes no existía en el radar. Ni en el radar social, ni en el radar discursivo, ni en el radar político. Y yo que he trabajado temas de inclusión social en general y cuestiones de derechos humanos en general, hay 9 grupos típicamente vulnerados en la sociedad mexicana. Y uno de ellos es el colectivo trans. Pero hay 9 grupos típicamente discriminados en nuestra sociedad. Yo he trabajado con los 9 grupos. Ahora, el colectivo trans, o la comunidad trans, es, por muchas razones, personalmente un grupo al que le tengo un cariño especial. En realidad le tengo un cariño especial y he trabajado con ellos poco, he trabajado mucho más con otros grupos, pero es un grupo al que le tengo un cariño muy especial simplemente porque son muy divertidos. Y las veces que he trabajado con ellas ha sido verdaderamente un placer, ¿no? Por otro lado, con mi trabajo como terapeuta, como psicoterapeuta, ese sí, en consultorio privado, la verdad es que ha tenido el placer y también digamos, el honor de recibir muchas mujeres trans en psicoterapia, que se han acercado a mí con la confianza de hacerme parte de sus angustias, de sus procesos personales. Entonces es un grupo que le tengo desde la parte colectiva, ¿no? Una intervención y una confianza y un acompañamiento, y por el otro lado también desde la parte individual. Hay un tema que tocó Gaby que me parece fundamental, que es el tema de que no existe aún una participación del colectivo trans desde una perspectiva política, y yo no estoy de acuerdo con Gaby. Yo creo que el día de hoy ya hay un movimiento social trans que está muy bien estructurado y que cada día tiene mayor penetración desde lo político y lo social. Yo dije público, no político. Bueno, público también, ¿no? O sea, no hay manera de que se pases a lo político si no tienes una relevancia pública. En fin, es como que el único punto en el que yo podría debatir con Gaby. Dígame. Es que incluso Ofelia Pastrana, o sea, es reconocida como por la revista Forbes, como una de las mujeres, o sea, ni siquiera como de los hombres o transexuales, no. Como una de las mujeres más con mayor influencia. Entonces eso habla de un avance, de un reconocimiento y etcétera. Sí, y hace rato tú hablabas de qué es lo que pasa, ¿no? Digamos, con la comunidad trans. Yo creo que hay una serie de estigmas que operan tanto a favor como en contra de la comunidad trans, ¿no? Y por un lado está el tema, por ejemplo, ¿por qué la comunidad trans está teniendo mayor relevancia y visibilidad que la comunidad lésbica? Bueno, no podemos olvidar que al final de cuentas hay un origen biológico en el que la comunidad trans fueron un grupo de hombres. Y el mundo sigue siendo un grupo de hombres. Entonces, ahí hay un cimbrón, ¿no? Que incluso las feministas, mujeres biológicas, están diciendo, ni madres, ustedes no tienen derecho, mujeres feministas biológicas cisgénero no tienen derecho a estar con nosotros, ¿no? Ahí hay un dilema, y es algo que tenemos que platicar con mucha delicadeza, y que yo creo que está haciendo una discusión a nivel, sobre todo a nivel académico, interesante, y que tenemos que manejar con cuidado. En fin, voy a leer y voy a empezar y vamos a ver a dónde vamos. Una cosa quiero advertir, yo lloro. Es un texto que me costó muchísimo trabajo porque es un texto que tiene algo de doloroso. Por el tema de las muertes, porque además sí es cierto que a mí me ha tocado ver morir mucha gente en este proceso de acompañamiento de la comunidad trans y de personas trans, pero además
he hecho, en las últimas 3 semanas he tenido que trabajar 2 textos muy pesados, uno de feminicidio y y bueno, si me pongo muy emocional ahí me disculpan, pero bueno. Para el psicoanálisis el narcisismo es un concepto básico, aunque por momentos a lo largo de la obra de Freud también es un concepto bastante difuso. Existe una inquietante y delirante trinidad del concepto en la teoría clásica del psicoanálisis. El narcisismo como parte de una etapa del desarrollo de la personalidad, secundariamente el narcisismo como un aspecto funcional de ciertas estructuras de la personalidad, y por último, el narcisismo como un trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces tenemos esta triada ahí. En relación con el proceso de la estructuración de la personalidad, Freud reconoce 2 momentos. El narcisismo primario, que designa un estado precoz en el que el niño catectiza toda su libido sobre sí mismo, y el narcisismo secundario, que designa una vuelta sobre el yo de la libido misma, retirada de sus catexis objetales, transformándola en la posibilidad de representaciones del yo para ser volcada en objetos extraños. O sea, no se preocupen, no voy a seguir así de técnico porque sería como para que me crucificaran y me aventaran por ahí y profundamente aburrido. Pero, bear with me, para los fines y propósitos de esta reflexión será importante tomar en cuenta el narcisismo como cualidad psicodinámica que juega un papel importante en la construcción de la identidad de género. Ya había hablado Gaby, la identidad de género es cómo me reconozco yo, ¿no? Y académicamente hasta el momento tenemos 4 identidades de género reconocidas, que son, digamos, hombre cisgénero, mujer cisgénero, hombre trans, mujer trans. Son las 4 categorías académicamente reconocidas con las cuales podemos pensar en este momento el mundo, digamos, ¿no? Y tenemos identidad de género, y luego tenemos orientación de género, y luego tenemos preferencias sexuales. No, perdón, orientación sexual y luego preferencias sexuales, que son las 3 categorías. Como 6. Luego hablamos de eso. El narcisismo primario construye parte de nuestra identidad general, el yo, como una esfera perfecta que interactúa con las otras instancias de la estructura psíquica y que cuenta con su propio dominio y sus propias funciones. Desde esta esfera, desde el yo, el individuo proyectará eventualmente sus pulsiones hacia los objetos de deseo externo. Este sería el narcisismo secundario, pero lo más importante de este momento es que se cree que aquí es donde surge el conflicto trans, pues también es el momento en que el individuo reconoce y elige otras posibilidades de representaciones del yo. Es decir, el primer cuestionamiento en la experiencia trans apela a aquellas representaciones narcisistas, originales, primigenias del individuo. La identidad de género, que será la piedra angular del conflicto trans, es un constructo psicológico y social que no resulta del todo claro en las primeras etapas de la vida para ningún hombre, para ninguna mujer, sea o no sea trans. O sea, ¿quién de ustedes se acuerda? Trans, no trans, queer, no queer, gay, no gay, cisgénero. ¿Quién se acuerda haberse visto en el espejo, haberse visto encuerado y haber construido toda esta identidad de género a los 3, 4 años? Nadie, ¿no? De repente naturalmente llega el soy hombre y me gustan las mujeres, o soy hombre y descubro el sexo opuesto, o el sexo deseado, para no discriminar a nadie. Llega natural, y llega natural también ser trans. Durante años, la psiquiatría y la psicopatología insistieron que la transexualidad, bueno, en realidad las 3T, ¿no? Transexual, transvesti y transgénero. La 4T es otra cosa. Insistieron, nada que ver. ¿Quién sabe? Eran un desorden. También lo dijeron de la homosexualidad. Pero la incomprensión clínica y social hacia lo trans, hacia la experiencia trans, ha sido bastante más necia y más cruel. Pero no es para asombrarse que se haya abordado de esta manera. Al final de cuentas, el individuo trans, por lo general, sí presenta trastornos del estado de ánimo que son altamente complejos. Y pensando desde el psicoanálisis, en su mayoría
cuentan con su sintomatología típicamente de trastornos narcisistas. O sea, si pasamos por el tamiz psicoanalítico los casos trans que llegan a consultorio, número uno, sí están bien Google. O sea, sí hay toda esta complejidad neurótica, psicopatológica, la trans vive conflictos, se desgarran las vestiduras. ¿Cuánto lo esperado normativamente? No. Obviamente, ante lo esperado normativamente, pero incluso fuera de ese marco, la trans sufre. La trans sufre, y sufre, si quieres, porque está fuera de ese marco normativo o porque dentro de ese marco normativo existen muchas regulaciones de las cuales está completamente fuera, ¿no? Entonces, su capacidad adaptativa evidentemente sufre retos constantemente. Muchas de estas articulaciones hacia el marco adaptativo pues tienen elementos narcisistas muy complejos. Las identidades trans presentan una alta complejidad y enfrentan diversos retos, mismos que pueden en muchos casos representar muertes simbólicas, pero también riesgos mortales. Mi plática se llama Mujer Trans, la vida entre la muerte y todas sus representaciones simbólicas. El día de hoy hemos comprendido tres cosas que también quiero dejar claro. Estas tres cosas nos permiten brindar lecturas no patologizantes a manifestaciones de la identidad. La primera es que los procesos de instalación y desarrollo de las estructuras psicológicas están mediados por la cultura y la sociedad. O sea, ya no existe una psicopatología que no esté predeterminada por la cultura y la sociedad en donde se desarrolla la psicopatología y desde donde se percibe la psicopatología. Dos, el mismísimo Freud, y miren que Freud, yo no sé, porque lo he visto muchas veces en distintas ediciones, y yo no sé si es un problema de traducción, pero Freud en 3 ensayos para una teoría sexual, una teoría de la sexualidad, cuando habla de la homosexualidad, dice, los individuos de esta especie, o sea, no mames, nos cambia de, o sea, no. Pero habla sobre nosotros, especie humana. No. Los individuos de esta especie, o sea, ya no somos humanos. O sea, los gays no somos humanos. Lecturas de Freud. Yo, o sea, obvio, Círculo de Viena, ¿no? Europa victoriana, no sé, pero para bueno, ser también de otros. nombra a los hombres homosexuales como convertidos y tienen sus Sí. Invertidos. Y él dice, los individuos de esta especie, pero para hablar de... Yo no sé si es un problema de traducción, pero lo he visto en muchas ediciones. Vivimos más de 20 años con decirle no pulsión a la pulsión, por mala traducción de castellano. Olvidemos ese tema. Ahora, Freud mismo habló de la civilización y de su impacto en el individuo, en su bienestar psicológico, pero sobre todo en el desarrollo de las patologías. Para muestra un tótem y un tabú. El patriarcado y sus fundamentos machistas impedían aceptar que otras formas de expresión, tanto de la sexualidad como de las identidades, que no fueran las heteronormativas, son parte de la diversidad del ser humano. Esto va aclarando un poquito lo que te preguntabas hace rato, ¿no? Porque todo tiene que ver con los estigmas mediante los cuales leemos las realidades. Ahora, la narrativa típica de la experiencia trans ubica los primeros cuestionamientos en etapas tempranas de la infancia. Ya voy a empezar a bajar todo este rollo técnico de psicoanálisis, que fue mi primera formación, pero luego hice un posgrado en filosofía que me enseñó que el psicoanálisis era una teoría delirante. Nadie ha visto el yo atravesando la calle, nadie, ¿no? O sea, es una teoría tiene muchos problemas epistémicos, ¿no? Entonces, pues bueno, me alejé un poquito del psicoanálisis y empecé a utilizar otras herramientas mucho más objetivas y prácticas para enfrentar este mundo complejo en el que vivimos. Entonces lo voy a ir bajando, ¿no? Y van a notar ciertos tonos burlones. Para los que amen el psicoanálisis, lo practiquen, en realidad les pido mil disculpas. No es, en verdad, mala intención, simplemente tratar de pasarla bien con todos. O sea, como del psicoanálisis estudiaste filosofía, ¿correcto? Mi primera ¿Y la filosofía te dio algo tangible para...? Pareciera que no, ¿verdad? Pero sí. Justamente la filosofía me permite generar herramientas con las cuales evalúo las teorías y su calidad.
Pero esa es otra historia, si quieres platicamos después, porque además Alberto vuela sobre mi cabeza como buitre. ¿No? Mira, el psicoanálisis es filosofía para mí, así que... Bueno, la narrativa típica de la experiencia trans ubica los primeros cuestionamientos en etapas tempranas de la infancia, justo cuando el malabar narcisista se prepara para dar ese último salto en el trapecio que construye el quién soy y a quién desearé amar y a quién deberé desear o amar. Pero también es cierto que en otras ocasiones el proceso de identificación disfórica de género se presentará mucho más tarde. En cualquier caso, seguido de la confusión y el desconcierto, lo que se experimenta es, en primera instancia, una muerte que de manera simbólica da paso a la siguiente identidad, la verdadera, la identidad trans. Y aquí empieza un riesgo psicológico que es de carácter melancólico. Donde hay una pérdida, habrá un duelo. Este es el primer momento de muerte que se vive en la construcción de una identidad trans. Recordemos y mantengamos en mente que la trayectoria de transición de principio a fin es un recorrido constante por dos facetas. Estas se entrelazan y ondulan, aparecen y desaparecen, y ambas repelen y aterran a la sociedad. Y son la furia trans y la fiesta de ser trans. La alegría de la identidad por fin descubierta o por fin liberada y la fuerza pírrica que se requiere para colocarla en el mundo y no morir en el intento. Hay que ser trans para conocer aspectos internos y externos del miedo. Y hay que ser trans también para conocer aspectos internos y externos de la fuerza. La tenacidad y el júbilo de las mujeres trans recibe toda clase de sentencias y maldiciones, porque la sociedad, la familia, los individuos que las rodean comprenden muy poco del proceso de esta furia y de esta fiesta. La verdad es que en algunas de ellas, en muchas, se cumplen como hechizos esos augurios y esos destinos y terminan de prostitutas en las calles, terminan en terrenos baldíos y en contenedores de basura con los cuerpos mutilados y los rostros desfigurados. Como dijeron sus padres o hermanos que terminarían. Y ya es cierto, algunas, pero no todas. Y no en manos de otras trans, nunca en manos de otras trans. Y tampoco siempre por ser trans. Y cabe aclarar que el que mata, mata por ser asesino. No se mata porque ella es trans. Y aquí hay otro estigma, ¿no?, que tiene que ver con estos componentes del feminicidio y del transfeminicidio. Hablaré de eso al final. Pero la visión es que murió en un transfeminicidio, lo cual es, y ya lo estamos denunciando como tal, ¿no? Y la protesta es, muere por ser trans. No, muere porque hay un asesino que la mata por la razón que sea. La mata. No quiero desestimar el nivel del crimen de odio. No quiero desestimar eso. Sí. Pero algo le representa ese cuerpo. Pero lo que quiero es que el que determina en su cabeza ser un asesino es un asesino y punto. Bueno, vamos a seguir. Bueno. A partir de aquí quiero aclarar dos elementos que no voy a tener que no puedo desarrollar, pero que son muy importantes, pero que no, digamos que no son medulares ni torales para el desarrollo de esta plática, perdón. A mí me parecen fundamentales para los que trabajamos con las comunidades trans o con las personas trans. Número uno, las mujeres trans en colectivo son una sororidad que encarna el arquetipo del súcubo y son mal juzgadas, mal comprendidas, mal pagadas, maltratadas y muy mal habladas. Pero son fuertes y a lo largo de la historia de la humanidad han sido invencibles. Aparecen y reaparecen en todas las etapas de la historia y en todas las culturas, pero no ha sido hasta ahora que están cobrando una dimensión que nunca antes tuvieron. Están cobrando una dimensión de movimiento social, público y político, y particularmente en México están demostrando que no se requiere performativamente de una masculinidad brava y heroica para modificar a la sociedad. Antes,
el que podía modificar, el que podía cambiar la cultura, tenía que ser un colectivo masculino, únicamente. Porque el machismo nos predeterminaba para que las esferas de cambio, las esferas de decisión política, estaban dominadas por los hombres. Estas chicas están cambiando aspectos del pensamiento y están cambiando aspectos del pensamiento colectivo desde su propia feminidad, que también es una feminidad propia de ellas y que no comparten ni con las mujeres ni con las feministas. Tiene otro nicho. Las trans están apareciendo en diversos escenarios, adueñadas de una feminidad propia, cuya estética y performatividad están colocando, como dijo Monsiváis de Juan Gabriel en su propio momento, lo marginal al centro, y ya no son la transvestida farandulera ni la prostituta, es una nueva fuerza de lo social y lo político que tiene su propio nicho y desde ahí su propio discurso de poder. Bien por ellas y bienvenidas. El segundo componente es que a pesar de su fuerza colectiva y la relevancia que están cobrando en los últimos años, solas, y aquí es donde se me parte el corazón, individualmente siguen siendo vulnerables. Siguen siendo el hijo loca de la familia, la jotita del barrio, las sexoservidoras que están en peligro. Y viven en un régimen que se nutre de la vergüenza, el miedo, la intolerancia, el desprecio, la incomprensión, transformados en armas que apuntan contra su cuerpo, sus sexos, contra sus identidades, en una coreografía maldita de contradicciones que se repite desde que les eliminó la razón. Y esta es la segunda muerte simbólica. La identidad del género trans puede triunfar para prevalecer y matar a la otra, pero puede que no. Porque tarde o temprano aparecerán la presión social, el repudio, la ignorancia, la forma en la que muchas familias viven la experiencia trans, conduce y arrinconan al individuo en situaciones de alto estrés emocional, que terminan por propiciar respuestas patológicas del sistema. Y no es lo trans lo que se odia de lo... Perdón, no es lo trans, es lo que se odia de lo trans lo que nos enferma. Se toma una decisión consciente cuando se determina vivir como trans. Pero el individuo trans podrá elegir una vida de silencio y secrecías, que igualmente significa, en más de una dimensión, un riesgo de muerte. Yo soy gay, pero determiné un momento en mi vida vivir como heterosexual. No lo vuelvo a hacer, se los juro, no lo vuelvo a hacer. Pero hubo un momento en que una decisión consciente me llevó ahí. El individuo trans puede matarse a sí mismo, puede matar su identidad trans, o puede intentar matar su identidad trans y conducirse a ella. La mayoría de los suicidios relacionados con la identidad trans suceden con frecuencia cuando la persona trans elude su verdadera identidad de género. Múltiples complicaciones psicológicas conducen al individuo a vivir con un constante rumor interno que fantasea con la muerte, y la ideación suicida, parece como una constante. Como dice Camila Sosa en su novela Las Malas, se la recomiendo ampliamente, cada perrada de la gente es como una migraña que dura días. Los insultos, la burla, todo el tiempo el desamor, la falta de respeto, las avivadas criollas de los clientes, las estafas, la explotación, la sumisión, la estupidez de creernos objetos de deseo. Sí lo son, sí son objetos de deseo, pero generalmente son deseos prohibidos, secretos, clandestinos y avergonzantes. No tienen idea la cantidad de hombres heterosexuales que desean sexo con trans, ¿no? Obviamente esto no es público, no es de, pero bendita sea la carrera de psicólogo clínico, en consultorio lo sabemos, no tienen idea de la cantidad de hombres heterosexuales que sí están dispuestos a confesar en sus terapias de me cogí un trans. Pero que aún lo asumen en vergüenza por no, claro, lo llevan al consultorio como un aspecto patológico de su sexualidad, ¿no? Sí, y cuando se topan con un psicólogo como lo que dicen, el rollo está en que lo estás manejando neuróticamente y lo estás utilizando también como una infidelidad,
yo creo que deberías de manejarlo abiertamente y platicarlo con tu pareja, y ahí se les descompone esta configuración que tienen de que no está mal, no es patológico, ¿no? Y se les desconfigura la vida. Pero, vamos, el deseo prohibido vuelve a colocar a la trans en un terreno de lo carnalmente prohibitivo. ¿No? ¿Dónde estaba yo? Después de caminar. La mujer trans vive muchas muertes. Muchas muertes suceden en el universo de lo trans y muchas de ellas no son simbólicas. Al contrario, son reales. Cesiones totales de las funciones orgánicas, a veces de manera repentina, otras de manera paulatina. Y eso mismo genera que la misma trans se convierta en una especie de símbolo de la muerte. Porque la identidad trans se inscribe en el riesgo. Esa es la primera objeción de los padres. Para todos, para los padres, los maestros, los compañeros en la escuela, los hermanos, la experiencia trans es esta especie de locura, lo que antes se llamaba disforia de género, que seguimos en el combate ahí, digamos, la discusión clínicamente hablando, de que si la disforia de género es la experiencia trans, o la disforia de género es esta patología que se deriva de la experiencia trans en el momento en que una persona trans se enfrenta a un medio social y familiar hostilizante que la conduce a patologizar su experiencia trans. Seguimos en esa discusión que es meramente nosológica, psiquiátrica, y que seguiremos peleando, creo yo, por un buen rato, no tanto para que sea retirada como del catálogo de enfermedades mentales. Sigue siendo requisito de hormonización. Y al mismo tiempo porque va, pues como pasa en todo lo que es cuestiones culturales, ¿no? Digamos que va a tardar en ser depurada de la cultura médica la idea de que la disforia de género es per se la experiencia trans. Anyway, dime, ¿querías decir algo? Que, bueno, uno de los principales duelos por los que tienen que comenzar a veces es el de los padres. A eso voy. Porque apenas veía un programa en donde, y cuando dices te pones muy sentimental, la verdad es que es un tema muy doloroso, que estaba escuchando que, por ejemplo, hay violaciones correctivas, ¿no? Donde las niñas que quieren ser, que no están identificadas o que quieren cambiar o que tienen una orientación diferente, no sé si o preferencia diferente, pues les hacen violaciones correctivas, así de, esto está mal y le tenemos que enseñar cómo si... Estás hablando de los ECOSIGs, de los esfuerzos por corregir las orientaciones y... A ver. Y a los hombres que, por ejemplo, cuando les ponen imágenes y les dan toques en los testículos para corregirlos, es así de cómo es posible. Son esfuerzos por corregir orientaciones sexuales e identidades de género y se hacen mediante múltiples formas, pueden ser desde terapéuticas hasta torturas. En general se consideran indebidas y torturas, ¿no? Y se consideran invasiones a la privacidad de la gente y a la intimidad psicológica en general, y en México se está buscando una legislación específica al respecto. Sí. Adicionalmente hay otras formas de presión social, familiar, psicológica y que conducen al individuo a un estrés emocional. Pero déjame hablar del duelo y la depresión en la familia a partir de digamos, pues sí, ¿no? Para todos los padres, los maestros, la disforia de género es un momento en el que el sujeto niega su propia naturaleza y clama ser otro individuo atrapado en la prisión de su propio cuerpo. Su actitud feminizante o masculinizante, porque no olvidemos que existen los hombres trans, nada más que ellos sí fueron, digamos, bendecidos con el don de la invisibilidad. De una ¿no? invisibilidad que los entrar al mundo de los hombres, pues les otorga la invisibilidad. En cambio, los hombres que se ganaron el billete de la lotería al nacer y que lo devuelven diciendo quiero ser mujer en un mundo de machos, pues no se vuelven invisibles, al contrario, vamos a ver eso. Combate diariamente el status quo, que es de orden social, pero también la biología, la genética y la anatomía se enfrentan a una batalla. Pero lo que realmente sucede no está lejos de esa percepción.
En un trance delirante se reinventan a sí mismas, se disfrazan, se maquillan, se trasvisten y contra todo sobreviven mientras no mueran. Son ave fénix y son rara avis, que después de la violencia, la tortura, la censura cotidianas, insisten en que en realidad son Giselle, Donají, Gabriela, y que viéndolo bien sí se parecen a su mamá. Y que tal vez con más tetas, o tal vez con menos quijada, logren ser quien realmente son. Acceden a la brutal violencia de una reasignación de sexo, mutilando y esculpiendo el cuerpo desde afuera, pero también desde adentro. Y esta es la tercera forma de muerte en la vida trans. Se trata de la transformación en sí y el peligro y la violencia que conllevan. Ahora la amenaza se ciñe al cuerpo. Una querida amiga trans me decía que en ese momento es cuando la muerte se siente más cerca. En el imaginario colectivo, la vida trans es una corta carrera contra el tiempo, un destino garantizado en el lascivo mercado sexual y una vida horrenda, peligrosa y amenazada por un sistema que devora a quien se atreve a desobedecer lo más fundamental y sagrado que existe en la biología humana, el mandato de nuestros sexos biológicos. Las familias enfrentan la experiencia trans como si fuera una pesadilla, porque es un temor que proviene de la sabiduría y la experiencia social. Cuando se acepta y entiende que no hay vuelta atrás, que mi hijo es una mujer trans, se enfrenta también que no hay vuelta de hoja, será puta, loca y muerta antes de los 20. Si me preguntaran a mí, yo no tendría ningún problema con ser puta, loca y morir joven. Yo. Pero pues ya, o sea, ya pasó. Ni puta, ni loca, ni morir joven. O sea, si me muero ahorita ya no se puede decir que morí joven. Ya. Ese momento ya pasó. No, Rey, necesito más. Perdona. El combate de las familias está radicado en el miedo que se siente por sus hijos e hijas trans. Cierto es que el patriarcado ofende y amenaza menos, mucho menos, a los hombres trans. No es lo mismo. Y tienen además una capacidad de ser invisibles. Por el contrario, las mujeres trans brillan, deslumbran, agitan, sacuden el ambiente y el suelo que pisan, hacen ruido de caracolas y cascabeles, taconean, gritan. La gente las detecta, no saben de camuflajes y han sido notorias y notadas desde que cumplen los 4 años y pelean a rabiar por el pastel de Cenicienta y no el del barco pirata. El miedo de las familias, a mí me da mucha ternura eso, ustedes, ¿no? El miedo de las familias proviene de un lugar interno e íntimo, proviene de un espacio visceral donde se gesta la necesidad del cuidado, la preocupación noctámbula de un padre o de una madre, y la trans agrede esa habilidad protectora porque la dificulta y la reta. ¿Cómo cuidar a un cachorro de los depredadores cuando apenas habla y ya va por el mundo cantando: tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies, me miraba en el espejo y no me hallaba? ¿Se la saben? Sí. ¿Cómo salvarlo de sí mismo si apenas camina por el mundo y va diciendo: y me solté el cabello y me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella? Y es bien cierto, la trans parece contener en su naturaleza propia de ser trans la habilidad del estruendo, de la notoriedad. No les fue concedido el don de la invisibilidad. Las madres y los padres intentarán detenerlos, reprimirlos, transformarlos desde los primeros destellos, desde los primeros ensayos con los tacones de mamá y el bilé de la abuela. Y al mismo tiempo, en esos ensayos, otras fuerzas internas en Giselle operarán desde el estómago, en contra también. Giselle se verá como una falla de la moralidad, como una aberración, y no sabrá de dónde vienen esos juicios, pero después los escuchará otra vez en su padre, en su madre y en su entorno. Y cuando todo sea oficial, cuando aquello se sepa, pero que nunca se habló, irrumpa en la constelación de la familia, habrá un cataclismo que tome la forma del odio, porque los que no son trans, los que no son gays, incluso los que no son mujeres, son aquellos hombres que se ven obligados a perpetuar el orden de lo social, de conservar ese orden y devolverlo cuando algo lo desajusta, y lo hacen mediante la violencia, el rechazo y la anulación. Son los comandos del género los que nos toca a los hombres hacer por ser hombres, y son las formas del machismo. Me voy a adelantar, pero me quedan preguntas. ¿Qué le sucedió a la mujer trans en la evolución? ¿La abandonó la manada? ¿La devoró la manada? ¿Qué pasó
cuando la primera mujer trans evolutivamente, filogenéticamente, no sirvió para lo más sagrado de la especie, que era la reproducción. ¿Qué pasó? La mujer trans, lo trans, ¿surgió en etapas más modernas o existe desde primitivamente? No tenemos estudios antropológicos realmente de lo trans, pero si existió cuaternariamente, seguro se lo comieron vivo. Y eso mismo piensan los padres. Se la van a comer viva o se lo van a comer vivo. Y el riesgo propiamente clínico para la familia es la depresión por un duelo difícil de ser elaborado. Pero ellos, bueno, para las madres principalmente, los papás, hombres, también, pero suelen activar otros mecanismos que no son precisamente de carácter melancólico. Entiéndase melancolía como categoría clínica, ¿no? Aquí viene un rollo complejísimo en términos de psicología clínica. Primero que nada, aceptar la pérdida es muy difícil. Hay que despedirse del hijo, corchetes, amado. No sabemos qué tan amado fuera, pero bueno, digamos, el hijo amado. Ante la aceptación de la pérdida se revelan los familiares, porque no hay pérdida, ahí está el cabrón, ¿no? Nada más que está disfrazado de vieja, ¿no? Se oponen, se resisten, retrasan la aceptación. Finalmente el hijo sigue ahí, es una pérdida en la que no hay pérdida. Por una parte la pérdida es simbólica también, y hay una preservación también simbólica de la identidad del hijo. Lleva años siendo Giselle y los papás le siguen diciendo, Roberto, vete a cenar, ¿no? Sin embargo, al igual que los muertos, alguien en este caso, el hijo, deberá desaparecer, y por eso muchas veces las mujeres trans se alejan del hogar. ¿Por qué? Ya, basta. No soy Roberto, ya no soy Roberto, ya cambié mi INE, no, soy Giselle. Sí, está bien, Roberto, vente a cenar. La cuarta representación de la muerte en la vida de una mujer trans es el transfeminicidio, como hecho y como posibilidad. Y corríjanme si estoy mal, ustedes son abogadas, ¿verdad? A pesar de que creo que aún no existe ni un reconocimiento jurídico del término transfeminicidio, y no existe tampoco un seguimiento estadístico que nos permita la cuantificación puntual del seguimiento de las muertes de las mujeres trans mediante crímenes de odio, sabemos que las trans mueren en asesinatos dolosos por ser mujeres trans. Y sabemos que estos asesinatos tienen exactamente las mismas características que tienen los feminicidios. Sabemos que cada vez que una mujer trans muere, toda la comunidad trans se vuelve vulnerable, se debilita y corre peligro. También sabemos que al encontrar el cuerpo de una mujer trans que muere en el marco de un transfeminicidio, corre esta suerte de muerte doble en la muerte. Su cuerpo aparece inerte, mutilado, golpeado, vejado. Muchas mujeres trans, por azares del destino y múltiples razones, conservan sus genitales masculinos y terminan en los servicios forenses registradas, y lo pongo con mayúscula, por esa supremacía falocentrista, como un jotito más vestido de mujer que fue asesinado. Y esto, carajo, anula todo, absolutamente todo. En ese retorno a la norma, la gloria con la que algún día Giselle se autocoronó como reina de su propio cuerpo, de su propia vida y de su existencia, queda anulada e invisibilizada. Una última forma de violentarlas. Toda esa vida de lucha por defender una identidad de género que no está determinada por el sexo, asignado biológicamente, retorna como una maldición en la muerte para invisibilizar que ella fue una trans, que ella luchó y que ella murió en manos del odio, y muere el cuerpo y muere el movimiento. Y una vez más, mueren todas, simbólicamente, pero todas. Gracias. Muchas gracias. Obviamente vamos a omitir el tiempo de preguntas debido a que hubo algunas participaciones de todos ustedes, lo cual por supuesto enriqueció mucho y creo que dio pie a que se abriera la discusión. Entonces bueno, ya por último nada más les queremos entregar sus
constancias de participación y agradecimiento a ambos, a Alejandro, ¿Me David regalas 2 y a minutos? Gaby. ¿Me regalas 2 minutos rápido? Claro, en lo que si gustas, Muchas para que gracias. podamos empezar con la última actividad. Sí, lo juro que son 2 minutos. Sí, claro. Es que ahorita terminando con esto, me queda como un poco nada más la inquietud de decir, bueno, ¿y qué hago? Sí, yo sé, yo sí reconozco mi angustia totalmente. No, usted. Híjole, de pronto me queda como este huequito de ¿y qué hacemos ahí? ¿Con qué me quedo? Ajá, ya reconocimos la muerte, ya no sé si a ustedes les queda, sí me queda el huequito de claro. Se habla de las muertes simbólicas porque las muertes reales pesan más, porque darte cuenta de lo que es capaz una persona, un humano, un individuo, de hacerle al cuerpo de alguien más, de anularlo en lo más real, que es lo más insoportable, y de pronto ¿qué hacemos con eso? Es pensar de pronto dónde está mi transgresión. ¿Qué voy a hacer con esa transgresión? Con eso que estoy haciendo con el otro, ¿qué voy a hacer con eso? Pero también cómo lo acompaño, ¿no? Se habla mucho como de que estén ahí, que los acompañen, que les den cariño, que les den afecto, pero sí también a veces el cariño y el afecto va desde que no te pase nada, y entonces los cubrimos en una burbuja que atenta todavía más contra ellos, y llegan con nosotros a consulta y es como, es que tengo una red de apoyo enorme, todos me apoyan, nadie me entiende, pero todos me apoyan, entonces no es apoyo, ¿vale? No es acompañamiento. Sí. Exacto. Y para mí me parece importante, y para mí es en concordancia con